Un cruel engaño. Hola, mi nombre es Jaudiel y quiero contarles la historia que cambió la vida de Celia, mi esposa, y la mía para siempre. Somos de una pequeña ranchería en Zacatecas, un lugar donde la vida es sencilla, pero a veces dura como el suelo reseco en tiempos de sequía. Trabajábamos en el campo, desde el alba hasta que el sol se escondía detrás de los cerros, dejando sus últimas luces sobre los sembradíos de maíz y frijol. La tierra, que nos había dado tanto, de repente nos dio la espalda, cuando el lugar donde trabajábamos cerró. Eran tiempos difíciles, donde la esperanza parecía tan escasa como la lluvia en temporada seca. Nos vimos en apuros, buscando trabajo aquí y allá, pero no había mucho que hacer. Los días pasaban y la desesperación comenzaba a sentarse en nuestros corazones, como una planta mala que echa raíces donde no debe. Celia y yo nos mirábamos con preocupación, preguntándonos cómo íbamos a salir adelante. Fue entonces cuando Celia habló con su hermana, que vive en Massena, Nueva York. Nos contó de las oportunidades que había allá, un mundo completamente distinto al nuestro, donde el trabajo y una nueva vida nos esperaban. La sola idea de dejar nuestra tierra nos dolía, pero sabíamos que a veces hay que soltar lo que se ama para poder seguir adelante. Así que, después de muchas noches de pláticas y de mirar las estrellas buscando respuestas, decidimos que era hora de emprender el viaje. La hermana de Celia nos puso en contacto con una persona que nos ayudaría a cruzar la frontera. No sabíamos mucho de él, solo que había ayudado a otros de la ranchería a llegar al otro lado. Y así, con un montón de sueños y un puñado de miedos, comenzamos a prepararnos para lo que sería el viaje más largo y arriesgado de nuestras vidas. No teníamos idea de que, al cruzar esa frontera, las tragedias que nos esperaban serían más oscuras y profundas que la noche sin luna en el campo abierto. La decisión estaba tomada, y lo que vendría después cambiaría nuestras vidas para siempre. Era el amanecer de un día nuevo, cuando Celia y yo, con nuestros corazones cargados de esperanza y miedo, nos despedimos de nuestra tierra. Habíamos gastado todos nuestros ahorros para pagarle a un coyote que nos prometió llevarnos a través de la frontera por San Luis Río Colorado. Nos habían advertido que el viaje no sería fácil, que enfrentaríamos el desierto y sus peligros, pero estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por la promesa de una vida mejor. Los primeros días de camino fueron duros, más de lo que imaginábamos. Caminábamos mayormente en las noches para evitar el abrasador calor del día. Cada paso en la arenosa vastedad del desierto era una mezcla de temor y determinación. Mirábamos las estrellas, buscando en ellas la guía y el consuelo que nuestras almas agobiadas necesitaban. La noche en que finalmente conocimos al coyote, una sensación de inquietud se apoderó de nosotros. Era un hombre de mediana edad, con tatuajes de calaveras que recorrían sus brazos y un aura que respiraba maldad. Vestía completamente de negro, con botas vaqueras del mismo color y un sombrero que le cubría parte del rostro, dándole un aire aún más intimidante. Nos saludó con una voz ronca y una mirada que no inspiraba confianza. Celia apretó mi mano. Su gesto me decía que ella también sentía la misma desconfianza, pero no teníamos opción. Él era nuestra única esperanza de cruzar.
Nos dijo que esa noche iniciaríamos la última etapa del camino, que cruzaríamos la frontera y que al amanecer estaríamos del otro lado. No pude evitar preguntarme si realmente llegaríamos a salvo, o si aquel hombre de mirada oscura nos llevaría por un camino sin retorno. Nos adentramos en la noche del desierto, siguiendo al coyote. El silencio era solo interrumpido por el sonido de nuestros pasos y el ocasional aullido lejano de un coyote. No sabíamos qué nos esperaba al cruzar esa frontera, pero estábamos seguros de que nuestras vidas ya no serían las mismas. Con cada paso, dejábamos atrás nuestra antigua vida y nos acercábamos a un futuro incierto, guiados por un hombre que parecía ser más sombra que humano. Esa misma noche, después de un largo y agotador viaje a través del desierto, el coyote nos llevó a un rancho que funcionaba como casa de seguridad. Estaba ubicado en un rincón remoto y oscuro del árido ambiente de Sonora. El frío de la noche se colaba hasta los huesos, un frío que parecía más intenso debido a la incertidumbre y el miedo que nos acompañaban. Al llegar al rancho, nos encontramos con una escena que parecía sacada de otro tiempo. Una señora de edad avanzada y una niña de unos 12 años estaban afuera, haciendo tortillas en un comal. La mirada de la señora era triste, cargada de años y penas, mientras que la de la niña reflejaba una inocencia que contrastaba con el lugar y con la situación. Nos ofrecieron tortillas recién hechas y un poco de café, un gesto de hospitalidad en medio de un ambiente tan hostil. Después de comer, nos llevaron a unos cuartos pequeños y desgastados. Ahí, una docena de personas, incluyéndonos a Celia y a mí, nos apretujamos para dormir en el suelo, frío y duro. Todos éramos de diferentes nacionalidades, principalmente sudamericanos y centroamericanos, cada uno con su propia historia de búsqueda y de esperanza. En medio de la noche, mientras todos dormían, me despertó el sonido de unos lamentos que venían de fuera. Movido por la curiosidad y el inquietante sentimiento que esos sonidos provocaban en mí, decidí salir a investigar. Sigilosamente, seguí el origen de los lamentos, que me llevaron hasta un jacal hecho de carrizo y lodo, escondido bajo la sombra de un monte. A través de las rendijas de la construcción, vi a la anciana que había estado haciendo las tortillas. Estaba arrodillada frente a un altar, adornado con imágenes de la muerte y tótems extraños y desconocidos. Los lamentos, descubrí que provenían de un bulto debajo del altar. Parecía que la mujer estaba realizando algún tipo de sacrificio o ritual oscuro. De repente escuché pasos atrás de mí. Era el coyote, con un fusil en sus manos. El miedo se apoderó de mí. Temiendo por mi vida y sin querer ser descubierto, regresé rápidamente al cuarto donde los demás seguían durmiendo. Me acosté en el suelo, tratando de procesar lo que acababa de ver. La imagen de la anciana y el altar no se borraba de mi mente. ¿Qué tipo de lugar era ese? ¿En qué nos habíamos metido Cecilia y yo? Una sensación de peligro y misterio nos envolvía, y supe que la travesía que habíamos emprendido era mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Esa noche, con la oscuridad como nuestro único manto, abandonamos el rancho para internarnos en el monte y cruzar el vasto y despiadado desierto. Cargábamos galones de agua y algo de comida enlatada, ocultos en nuestras camisas y mochilas. La tensión y el miedo eran palpables en cada uno de nosotros, pero Celia y yo sabíamos que debíamos seguir adelante.
Mientras nos preparábamos para partir, nos dimos cuenta que faltaba Raquel, una joven hondureña con la que habíamos entablado conversación el día anterior. Su ausencia era un vacío preocupante en nuestro pequeño grupo. Al preguntarle al coyote sobre ella, su respuesta fue fría y despiadada. No aguantó y se fue a donde pertenece. Su tono era indiferente, como si hablar de una vida menos en este viaje fuera algo cotidiano. Lo que más me inquietaba era la forma en que el coyote miraba a Celia. Había en sus ojos una lujuria descarnada que me hacía hervir la sangre. En un momento de descanso, me alejé para hacer mis necesidades en el monte. Al regresar, mi corazón se detuvo al ver al coyote acercándose demasiado a Celia. Grité, atrayendo la atención de todos, y el coyote, con una sonrisa burlona, me advirtió: «Ten cuidado, paisano. Te podemos sacrificar, así como a la hondureña esa». Celia corrió hacia mí, asustada y temblando. El ayudante del coyote, con una sonrisa sádica, nos dijo que habían sacrificado a Raquel a los dioses de la muerte para asegurar nuestro paso exitoso. «Al cabo que nadie extraña a los perdidos en el desierto», añadió con crueldad. Caminamos en silencio, abrumados por el miedo y la desesperación. La idea de que Raquel hubiera sido sacrificada en algún retorcido ritual era demasiado para asimilar. Nos aferramos el uno al otro, sabiendo que en ese desierto, bajo la guía de aquellos hombres sin escrúpulos, nuestras vidas pendían de un hilo. Con cada paso, sentíamos cómo nos adentrábamos más en un mundo de oscuridad y peligro. Un mundo donde la vida humana parecía tener poco valor. La única certeza que teníamos era que debíamos cuidarnos el uno al otro si queríamos sobrevivir a aquel infernal viaje. Durante la siguiente noche, mientras atravesábamos un sendero escabroso y peligroso en el desierto, Celia y yo íbamos al final del grupo, intentando mantenernos lo más alejados posible de la mirada lasciva del coyote. La oscuridad era casi total, rota solo por la pálida luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El sonido de los cascabeles cercanos nos mantenía en constante alerta, añadiendo una capa más de tensión a nuestro ya agitado viaje. Pero había algo más que nos inquietaba esa noche. A medida que avanzábamos, Celia y yo sentimos que alguien o algo nos seguía. Cada vez que mirábamos hacia atrás, no veíamos nada, pero la sensación de estar siendo observados persistía, haciéndonos cuestionar sobre si nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada. Fue en lo más profundo de la madrugada, cuando la luna estaba en su punto más alto, que decidimos volver a mirar hacia atrás. Lo que vimos nos heló la sangre y nos dejó paralizados de miedo. Allí, a pocos metros de nosotros, se erguía una figura que parecía un esqueleto, envuelto en una túnica negra. A su lado había otra figura, que reconocimos con horror como Raquel. Su forma era contorsionada y herida, casi translúcida, como si fuera un espectro. Sin decir palabra alguna, Celia y yo apretamos el paso, alcanzando rápidamente al resto del grupo. No nos atrevimos a contar lo que habíamos visto, temiendo que el coyote o su ayudante pudieran tomar represalias contra nosotros. Nos mantuvimos cerca el uno del otro, con el corazón latiendo fuertemente en el pecho, intentando convencernos de que lo que habíamos visto era solamente una ilusión creada por el miedo y el cansancio. Mientras dormía, el coyote se aprovechó de Celia. Ella no me contó nada hasta tiempo después que estábamos en Estados Unidos,
y una prueba de embarazo le salió positiva. Pero en lo más profundo de nuestros corazones, sabíamos que aquella noche habíamos sido testigo de algo sobrenatural, algo que desafiaba toda explicación lógica. La imagen del esqueleto con la túnica negra y la figura de Raquel nos perseguiría en los días siguientes, recordándonos que en el desierto no solo enfrentábamos a los peligros del mundo físico, sino también a los misterios y horrores del más allá. Después de una travesía que parecía no tener fin, Celia y yo finalmente cruzamos la frontera hacia los Estados Unidos. La jornada desde ese punto hasta Massena fue otra historia de dificultades y miedos, pero esta es una historia para otro momento. Una semana después de llegar, y ya estando con nuestros familiares, nos estábamos adaptando lentamente a nuestra nueva vida, cuando una noticia en la televisión nos dejó helados. En las noticias, anunciaron el hallazgo del cuerpo de una joven hondureña en el desierto. Su nombre era Raquel Macías Guerra. La reportaron como víctima de violencia, y lo más horroroso era que le faltaba el corazón. Celia y yo nos miramos, paralizados por el miedo y la tristeza. Raquel, la joven con la que habíamos compartido breves momentos antes de nuestra travesía por el desierto, había sido encontrado muerta bajo circunstancias terribles. Además informaron que habían capturado una banda de traficantes de personas. Los rostros que mostraron en la televisión eran los de la vieja, el coyote y otras 2 personas más. Entre ellos estaba también una infante que identificaron como hija de unos canadienses radicados en México, los cuales habían tenido un final trágico. La niña sería entregada a sus familiares en Canadá. Celia y yo no podíamos creerlo. Todo lo que habíamos vivido, todas las sensaciones de peligro y miedo, se confirmaban ahora de la manera más macabra. Nos invadió un sentimiento de culpa por haber sobrevivido, mientras otros como Raquel habían encontrado un destino tan cruel. Las noches siguientes fueron aún más difíciles para nosotros, especialmente para Celia. Empezó a tener pesadillas recurrentes, donde aparecía la figura de la muerte y la de Raquel. En sus sueños, Raquel tenía una mirada triste y perdida, como si quisiera comunicarnos algo. La muerte, siempre presente en los sueños, parecía ser un recordatorio constante de lo cerca que habíamos estado de un destino similar al de Raquel. Nos tomó mucho más tiempo procesar todo lo que habíamos vivido y las noticias que habíamos escuchado. Aunque estábamos a salvo y con nuestra familia, las sombras de nuestra travesía por el desierto y los rostros de aquellos que habíamos dejado atrás nos perseguirían para siempre, recordándonos el precio, a veces demasiado alto, del sueño de una vida mejor. En ese tiempo, Celia me confesó lo que ocurrió en el desierto, diciendo que mientras yo dormía, el coyote la levantó y la jaló hacia el monte. Entre su ayudante y él se aprovecharon de ella, pero solo el coyote estuvo dentro. Ante esa confesión, lloré de rabia, ira, desilusión, y sobre todo me dieron unas ganas de venganza que inundaron mi ser. Fuimos al médico y decidimos terminar con el embarazo. Mío no puede ser, porque yo no puedo tener hijos. Con el paso de los años, Celia y yo intentamos construir una nueva vida en Massena, pero los recuerdos de nuestra travesía por el desierto y las figuras de Raquel, el coyote y la vieja seguían atormentándonos. Los sueños de Celia se volvían cada vez más intensos y perturbadores. No solo soñaba con Raquel, sino también tenía pesadillas en las que el coyote se aprovechaba de ella.
Era una tortura que parecía no tener fin. Las noches se convirtieron en nuestro peor momento. Empezábamos a ver lo que parecía ser la figura de Raquel en los rincones de nuestra casa, en los momentos más inesperados. Era como si su espíritu no encontrara descanso y buscara algo entre nosotros. Estas apariciones nos llenaban de un miedo profundo y una sensación de culpa que no podíamos sacudirnos. Celia y yo, siendo personas de fe, buscamos consuelo en la iglesia. Los líderes de nuestra comunidad nos aconsejaron rezar por el alma de Raquel, en un intento de ayudarla a encontrar la paz. Nos entregamos a la oración con la esperanza de que nuestras plegarias pudieran aliviar su sufrimiento y el nuestro. Con el tiempo, las apariciones de Raquel comenzaron a desvanecerse, y los sueños en los que ella aparecía también cesaron. Fue un alivio enorme para nosotros sentir que, de alguna manera, habíamos ayudado a su espíritu a encontrar la paz que merecía. Sin embargo, los sueños con la muerte, el coyote y la vieja continuaron. Aunque ya no veíamos a Raquel, las figuras de nuestros captores y la omnipresente sombra de la muerte seguían persiguiéndonos en nuestros sueños. Era como si el miedo y el trauma que experimentamos en aquel viaje al cruzar la frontera se hubiera arraigado muy profundo en nuestra mente. Además, yo comencé a escuchar llantos de un niño por las habitaciones de la casa. No hay niños en el bloque donde vivimos. Rápidamente pensé que era muy probable que era el llanto del hijo no nato de aquel ingrato. Nos aferramos a nuestra fe y a nuestra comunidad, buscando la fortaleza para superar los fantasmas del pasado. Aunque las noches seguían siendo un desafío, Celia y yo nos teníamos el uno al otro, y juntos encontrábamos la manera de enfrentar cada nuevo día, agradecidos por la vida que habíamos logrado construir, pero siempre conscientes de las sombras que nos seguían desde aquel desierto lejano. Créanos que tratamos de vivir nuestras vidas en paz, pero estos sueños y visiones aún nos acompañan. A veces reniego de haber dejado la vida en el campo de mi querido México, donde mi mujer y yo vivíamos en la pobreza, pero éramos felices a nuestro modo. No quiero decir que, al buscar una vida mejor, no sea bueno, pero en nuestro caso, vivimos con una maldición que nos amarga la existencia, pues me convertí en un asesino de un inocente, y mi mujer llevó en su vientre al hijo de aquel desgraciado. Hace un par de semanas, cuando ya parecía que nuestras vidas habían encontrado cierta normalidad y los recuerdos del desierto empezaban a desvanecerse, ocurrió algo que nos sacudió hasta lo más profundo. Recibí una llamada que jamás esperé. Una llamada que revivió todos los terrores que habíamos intentado dejar atrás. El teléfono sonó una tarde tranquila, y al contestar, una voz familiar resonó al otro lado de la línea. Era una voz que nunca olvidaría, la voz del coyote, aquel hombre infame que había marcado nuestras vidas para siempre. Me dijo que estaba llamando desde una prisión en Arizona. Su tono era frío, casi burlón, como si disfrutara del miedo que sabía que su voz provocaría en mí. Lo más escalofriante de la llamada fue su mensaje. La niña blanca está detrás de ti y de tu mujer. La niña blanca se refiere a la Santa Muerte. No entendí en ese momento a qué se refería, pero esas palabras me llenaron de un miedo helado. Colgué el teléfono, sintiendo cómo mi corazón latía aceleradamente. El coyote sabía algo que nosotros no, y simplemente estaba jugando con nuestros miedos. Pero una cosa era segura: aunque él estuviera tras las rejas, la sombra que él
y aquel viaje habían proyectado sobre nuestras vidas seguía presente. Un recordatorio oscuro del pasado que nunca nos dejaría del todo.